Buenas tardes, hermanos, es una bendición que nos podemos ver nuevamente. Hoy estamos, como lo dijimos la semana pasada, acompañados de el pastor Luis Arturo, de Sergio, para conversar sobre ministerios para la iglesia. Estuvimos hablando sobre música y de forma natural es hablar justamente de cómo desarrollamos los ministerios, cómo nos desenvolvemos. Alguien diría, ¿qué tan profesionales o cuánto podemos de alguna manera percibir? Remunerar. Sí. O cómo podemos hacerlo. Claro. Sí, bueno, todo eso formará parte de la charla de esta día. Que genera un debate porque por regla general se piensa mucho que el ministerio debe hacerse por amor, y es verdad, no hay ninguna duda al respecto. Yo creo que el ser pastor, por ejemplo, que es el ministerio, no sé si el más importante, porque realmente sería injusto decirlo desde mi perspectiva, pero sí por lo menos el más notable dentro de la iglesia, cualquiera, e incluso la congregación más pequeña que tiene su pastor, siempre piensa en la remuneración hacia ese pastor. No obstante, no significa que el pastor trabaje por un salario necesariamente. Es algo muy paradójico, ¿no? Pero cuando esto se extiende a otros ministerios que también de alguna forma pudieran percibir alguna especie de compensación económica, es cuando el debate surge todavía más, se alimenta de más posturas de hermanos y personas que están en contra, de hermanos y personas que están a favor. Y en segundo lugar, bueno, pues tenemos por ejemplo el ministerio musical, que Sergio, que está aquí con nosotros, sabe muy bien que en ocasiones las iglesias remuneran al músico que apoya, pero en otras ocasiones solamente es pues como una especie de apoyo que se descansa en algunos ministros, ¿no? No sé cuál sea tu experiencia o tu opinión al respecto. No, pues ambas. La experiencia ha sido en ambas cosas, tanto cuando te dan un buen salario y cuando no te dan nada, ¿no? En cuanto a lo económico. Sin embargo, por ejemplo, en lo particular, yo he visto que he vivido experiencias donde la iglesia como tal, como organización, no te da un apoyo económico, pero los hermanos de la iglesia te bendicen de una u otra forma. Y a veces eso no lo vemos. O sea, decimos, la tesorería no me paga, la iglesia a mí no me paga nada. Pero a veces el hecho de que una hermana llegue y te diga, no, te dé el saludo con un billete, o el hecho de que para mí es muy, muy reconfortante cuando llega una hermana y me dice, o un hermano y me dice, oye, qué bendición lo que cantó el coro hoy, hoy tocaste precioso, mi espíritu fue muy bendecido por lo que hiciste, etcétera. Para mí ese es otro tipo de pago, vamos a llamarlo así, sí. De decir, bueno, pues gracias a Dios que está haciendo uno de bendición. Sí tenemos la mala costumbre de comer los músicos, pero creo que el Señor, pues en particular lo que decía yo la vez pasada, el Señor nunca, hasta hoy, gracias a Dios, no nos ha faltado, o no me ha faltado nada. Es importante que sí tengamos muy en cuenta que en cuanto al ministerio musical, lo que decía yo la vez pasada, sacrificamos, ¿no? Y pues con tal de no pagar, a veces, ¿no? También, con tal de no pagar, pues el que caiga, el que como toque, no importa, y no importa cómo esté su vida, pero pues el que toque y pues para eso estudió o no ha estudiado nada, es lírico y hay que nos ayude también. Digo, eso no es malo, simplemente es que no hay una, pues no se me hace congruente, ¿no? A veces en la iglesia que teniendo la economía, que teniendo y que a veces dicen, no, pues preferimos comprar floreros, ¿verdad? A darle una ofrenda al músico, ¿no? ¿Por qué no hablamos? Me gustaría que primero estableciéramos un poquito la idea de los ministerios. Partamos de la Biblia, de cuáles ministerios. Vamos a hablar de ministerios de la iglesia.
cuáles ministerios consideramos en el Antiguo Testamento, cuáles se generan en el Nuevo, porque también son distintos. Luego lo aterrizamos, ¿les parece?, a la vida de la iglesia contemporánea. Y creo que dentro de ello incluso hay como que extremos, ¿no? Desde del que sí se vuelve asalariado, porque también esa es una... Sí. Y hay hasta una ¿cómo decirlo así? Asalariado, y hay una hiperprofesionalización, hasta el que simplemente no cobra absolutamente nada, porque parte de eso está en los modelos bíblicos también, ¿no? Claro. Empecemos con la Biblia, Antiguo Testamento. Creo que el ministerio que tiene alguna réplica en el Nuevo Testamento es el de los levitas. Así es. Con respecto a la música, porque los levitas sí eran sostenidos por el pueblo y bueno, no estoy muy seguro porque francamente ahorita el dato fresco no lo tengo, si en el Nuevo Testamento parece ser que no se tomó bastante importancia, y corrígeme si me equivoco, a la música, especialmente en el primer siglo, como que era más importante la enseñanza, era más importante la doctrina, digamos. Y en el Antiguo Testamento una imagen del pastor, yo lo asociaría quizá con el maestro de la ley que surge después del exilio, ¿no? Yo creo que nos pasa esto al respecto de la música. O sea, nos vamos más con la idea que va a citar Pablo de profetas, sí, pastores, maestros, evangelistas. Ajá. Pero si ponemos mayor atención al texto, al mismo texto bíblico, o sea, no está mencionados de forma directa, pero en el sentido del texto, la verdad es que hay muchos cantos litúrgicos que incluso van a ser citados, ¿no? Por ejemplo, Pablo va a citar grande es el misterio de la piedad. Ese es un himno, es un himno de la época. 2, Filipenses 2 es otro himno. Los clásicos del Evangelio de Lucas, ¿no? El Magnificat, Nunc Dimittis, etcétera, son cantos litúrgicos que están ahí. Entonces, hay toda un trabajo musical que está ahí, es cierto. Pero que de pronto no está explicitado, ¿no? Sí, no, gracias por la aclaración. Porque te digo, de repente como que el tato fresco no lo tenemos, o no lo tengo, mejor dicho. Pero también algo que interesantemente en los ministerios de la iglesia que Pablo menciona en Corintios y en Romanos, interesantemente no se menciona la música. Se menciona profetas, maestros, hacedores de milagros, misericordia, etcétera. Y la música no se menciona. Pero insisto en que está implícito. Ajá, sí. Pero me refiero a que para nuestra interpretación o nuestra lectura, como que eso quizá sea una de las tantas causas, sería cosa de investigarlo a profundidad, por la cual en mucho tiempo la música como que no se le ha tomado importancia, ¿no? Incluso, aunque sé que hay estudios que contradicen esto, pero por ejemplo Calvino, la música él la consideraba como oración, no tanto como música en sí. Entonces, por ahí viene, ¿no? Algo de nuestras herencias. Y quizá viniendo ya a nuestro tiempo, bueno, el ministerio que ha tenido más carga es sin duda el del pastor. Y es al que se le ve bien que se le remunere, que se le dé un salario, no así a otros ministerios que pudieran ser importantes y que, por cierto, Pablo menciona como el maestro, por ejemplo. Sí, yo creo que ahí tenemos que equilibrar primero hacia el Nuevo Testamento, particularmente lo que el apóstol Pablo va a generar es de que los ministerios no son solamente pastores, maestros, sino que incluso pensando, ahora sí, más desde el protestantismo, donde todos los miembros de la iglesia, todos somos ministros de Jesucristo. O sea, y el cómo desempeñamos nuestro ministerio tiene que ver ahora no solamente con lo que hacemos hacia el interior de los templos, que a veces de pronto esa es la forma de cómo
de cómo se ha interpretado, ¿no? Y entonces ahora sí, pareciera que ministerios solamente son los que predican, los que evangelizan, quizás los que dan clases, ¿no? Y pareciera que ahí se queda. Pero las otras expresiones que están en el Nuevo Testamento de adorar con cánticos, con himnos espirituales y demás, también están ahí y forman parte de una dinámica que el asunto es que efectivamente en cuestiones de herencia, de la herencia cristiana del siglo I no lo hace explícito, pero están ahí. El protestantismo del siglo XVI, posiblemente la versión luterana es más explícita en los cantos, mientras que la versión calvinista pareciera que no tanto, pero se nos olvida. Bueno, Sergio estuvo apenas dando una charla sobre música en el entorno de la Reforma, pero precisamente resulta que Calvino sí tiene músicos que están trabajando de tiempo completo, trabajando para la administración de la iglesia. Sí se compone el Salterio Ginebrino de 1527, si mal no recuerdo. Entonces sí hay mucha de esa música, pero creo que a veces se debe esas ausencias a lagunas dentro de nuestra propia formación y que de pronto nos vamos dejando de lado, ¿no? Bueno, yo pienso que, por ejemplo, la iglesia está educada así. Si nosotros entramos un poquito a lo que es los libros de gobierno, pues ni siquiera mencionan al ministro de música, ¿no? Que estudia inclusive en un seminario para eso, para ejercer un ministerio. Y ahora sí mencionan, por ejemplo, a una unión de maestros, ¿no? Por decir, ahora ya hay una unión de maestros en un ministerio, y el ministro de música sigue fuera en cuanto a mencionar dentro de los libros de la Constitución, el libro de procedimientos, incluso el de liturgia, ¿no? Entonces, bueno, yo recuerdo que en los pasajes de Crónicas habla sobre que el levita, una de sus funciones era profetizar, ¿no? Entonces, pues, no sé si ahí tenga que ver también con lo que Pablo decía, ¿no? Y ahí es donde pueda entenderse que en esa parte de la escritura podría comprenderse el trabajo del músico, ¿no? En la iglesia. Sin embargo, yo también pienso que dentro de la organización como Iglesia Nacional Presbiteriana, ahora que estamos en esta Asociación de Ministros de Música Presbiterianos de México, muchos pastores nos han dicho qué bueno que lo hicieron y qué importante sería que esta organización fuera reconocida por la Asamblea y pudieran tener pues un empuje mayor, un reconocimiento, un valor mayor, ¿no? Entonces, desde el punto de vista, si los pastores están dando cuenta de esto, no es porque se quiera que se estén en un libro de gobierno, sino que realmente el ministerio pueda ser valorado de tal manera que pueda ser impulsado, pueda ser apoyado, pueda ser pues, respaldado, etcétera. Y en el caso del ministerio musical, pues que consideramos que es algo muy importante desde el punto de vista de que alguien en una ocasión dice, imagínense un culto sin música, ¿no? O un culto sin músico, ¿no? También puede darse, ¿no? Puede darse. Sí, de hecho es bien raro, pero digo, porque no lo acostumbramos en la iglesia presbiteriana, pero forma parte de los libros de gobierno, de los libros de liturgia. El único culto que generalmente está diseñado sin música es el culto del viernes de la Semana Santa. La tradición luterana sí contempla, por ejemplo, un culto, un servicio litúrgico en ese día, y justamente su característica es que no hay música en pero es el único en el año. ¿Y qué sucedería si lo hiciéramos el próximo año así? Sería interesante, ¿no? Sí. Pues, sí. ¿Sabes qué? Estaba recordando que
creo que precisamente el no reconocer a veces estos ministerios musicales se debe a veces a lecturas parciales que tenemos de las Escrituras. Estaba recordando los Salmos, por ejemplo, hay una serie específica de Salmos que son de carácter pedagógico. O sea, normalmente reconocemos en los Salmos como el himnario, digamos, de la iglesia primitiva, ¿no? O de la iglesia antiguo testamentaria. Lo reconocemos así, pero hay toda una serie de salmos que precisamente su descripción en el texto hebreo es como de instrucción, por lo que decías hace un rato. O sea, el levita no solamente cantaba, porque no es una función de carácter lúdico en la música. La música en el Antiguo y en el Nuevo Testamento tenían como finalidad declarar la obra de Dios, y en el Nuevo Testamento se empiezan a enfocar más a la doctrina de la iglesia, porque finalmente son elementos de carácter doctrinal los que están ahí mencionados en la música, ¿no? Entonces no es de carácter lúdico, por eso sí puede compararse con un profetismo, y es de forma legítima, claro. Creo que también tiene que ver tristemente con una realidad que pues hemos comentado en otras ocasiones, el que la iglesia a veces tiene una mentalidad más de mantenimiento, y que esa mentalidad de mantenimiento hace que con que tengamos lo mínimo para salir adelante es más que suficiente. ¿Y qué es lo mínimo? Y perdón si ofendo a alguien, pero pues que nos predique a veces esta persona, ¿no? Y en algunas iglesias incluso sí hay un desdén hacia el pastorado, en el sentido de que he escuchado misiones, congregaciones, en algunos casos iglesias, en el que pues no necesitamos un pastor, porque aquí está este hermano y aquel y aquel y aquel que predique. Y nada más nos programamos. O buscan al pastor, precisamente como tú estás diciendo. Ajá. O buscan al pastor. Me acuerdo alguna iglesia que escuché que dice, es que no necesitamos que venga a predicar, eso lo podemos hacer nosotros. Ajá. Entonces, lo que necesitamos es que él se dedique a la visitación, porque es donde nosotros no tenemos tiempo. Puede ser también, sí. Y con ese pensamiento, bueno, pues también a veces se omite el ministerio musical. Y hace años, saben que hubo mucho esta tendencia de los famosos MIDIs, que eran pistas de música que se colocaban en la computadora, y ya te ahorras el músico. Porque incluso escuchabas melodías o los himnos con la música y orquestados con trompeta, flauta y tambor y piano y guitarra. Y no, pues eso está mucho mejor que música en vivo, aunque a veces los MIDIs pues tenían estos arreglos estrafalarios que uno pues no entendía muy bien y no sabía entrar a tiempo y no sabía tampoco. Y menos sabíamos cómo salir. Sí, entonces si esa es la tendencia de muchas iglesias, bueno, pues no nos sorprenda que en algunas ocasiones algunos pastores verdaderamente sí luchan por de alguna forma completar otro porcentaje a su salario, trabajando de medio tiempo en otro lado, lo cual no necesariamente siento que sea malo. Pero eso pues nos lleva, si eso se hace con lo más importante, que es la exposición de la palabra, pues digamos otros ministerios, como por ejemplo el músico, no son valorados, ni mucho menos pensar a lo mejor en a lo mejor contratar a una persona que nos apoye específicamente en el programa infantil, ¿no? A ver, tú te vas a dedicar a seleccionar y a capacitar maestros, a seleccionar material, a organizar la escuela de vacaciones, porque muchos batallamos año con año. ¿Y ahora quién va a dirigir la escuela bíblica de vacaciones? ¿Y ahora quién va a seleccionar el nuevo material? ¿Y ahora quién va a hacer esto? ¿Y quién va a hacer el otro? Entonces, y de ahí pues podemos saltar a otros ministerios, ¿no? Pues aquí lo que pienso es a veces cuando, desde porque decías hace rato, ¿no? De
la sustitución del músico por un sistema MIDI, pues es cuando tienes una mentalidad de que el músico nada más sirve para tocar, ¿no? Ajá. Y entonces no ven el abanico de oportunidades que se tiene al tener un ministro de música que esté preparado y que esté realmente comprometido a que no nada más es tocar, sino de lo que ya hablamos la vez anterior, ¿no? Que es Sí. más allá. Sin embargo, por ejemplo, también algo que en lo particular pienso es en los hermanos que se van a un seminario, que estudian música para ejercerla en una iglesia, y llegas a la iglesia, no tienen un presupuesto para él, y entonces él busca un trabajo en otro lugar y hasta lo disciplinan o lo corren porque pues estás tocando en un lugar que no es, te preparamos para la iglesia, pero lo que me das como iglesia pues no puedo sostener a mi familia, ¿no? O sea, el pastor, gracias a Dios, tiene casa pastoral, tiene su sueldo, ¿verdad? Tiene a veces despensas, tiene su seguro social, tiene su Infonavit. Y ahora lo que yo veo en el campo nacional, en la gran mayoría, en un 95% casi puedo decir, de los que están en la asociación, tienen ese problema, ¿no? De que no tienen un salario pues estable o digno, vamos a llamarlo así, de que para poder sostener a su hogar, su familia, tienen que pagar renta, o tienen que vivir con la suegra o con el suegro, o en la casa de los papás, y ahí está la esposa, la familia, entonces no hacen vida familiar en ellos, en fin. Y entonces cuando entonces tú buscas un trabajo, o ellos buscan un trabajo, y pues lamentablemente hay algunos que me dicen, pues yo te estoy tocando en un café, ¿no? Y pues me regañó el consistorio. Yo la verdad, una ocasión entré a un concurso de canto, yo no necesitaba dinero, ¿verdad? Y la iglesia, pues no me daba nada. Y entro al concurso y pues afortunadamente quedé en segundo lugar y saqué un buen premio. Y pues me mandaron a traer para decirme que salía en el Facebook en el concurso cantando una canción de Manuel y eso no debe ser porque el ejemplo para los niños. Hermanos, pues yo necesitaba dinero. Y ¿saben qué fue lo chistoso? Que yo fui y pedí ahí a la iglesia, hermanos, ¿podrán aportarme algo? Y pues yo necesitaba una buena cantidad y pues me dijeron que sí, que se me iban a dar, y pues me dieron de la ofrenda de los necesitados cierta cantidad que no era ni el 2% yo creo de lo que necesitaba, ¿no? Entonces eso también es importante que lo pensemos, porque si no podemos solventar económicamente a un músico, pues también darle la oportunidad de que sí busque un trabajo y no cuestionarlo, ¿no? Sí. Y en cuanto a otros ministerios, pues yo no me aparto, porque en que haya gente que sea también bendecida, pues como una secretaria, por ejemplo, como un guardatemplo, que son también unos ministerios específicos que vienen sustituyendo el trabajo a veces de los líderes, porque una secretaría pues bien lo puede hacer el secretario del consistorio. Por ejemplo, yo conocía en una iglesia en la Ciudad de México donde el secretario del consistorio tenía un sueldo y estaba ahí, ¿no? Y él era el secretario pues de la iglesia, pues sí, ¿no? Y el guardatemplo pues hacía lo que era ciertas cosas más, no espero que no oigan los guardatemplos si tengan ideas, pero se dedicaban nada más a hacer el aseo, ¿no? Pero lo demás lo hacían los diáconos, de ir a pintar, de ir a reparar, de eso. O sea, la junta de diáconos estaba consciente de su trabajo. Y a veces, ahora oigo a veces en algunas iglesias donde, pues que lo haga el guardatemplo. No, pues que lo haga el guardatemplo. Pues para eso se le paga. Y eso a mí en lo personal, así a mis oídos ¿no? He escuchado de que pues al pastor se le paga por eso y que lo haga, ¿no? O sea, ¿qué le pasa? ¿No? A veces he oído esas expresiones de líderes y dices, pues sí, se le paga, pero tú también eres pastor porque fuiste nombrado como anciano de iglesia, ¿no? Entonces, cuando también no entendemos el concepto del ministerio que tenemos, pues todo se lo dejamos al que le pagamos, y yo no ejerzo mi ministerio
como anciano de iglesia, no ejerzo esa pastoral hacia la iglesia, esa visitación. Bueno, si el pastor no puede visitar, pues tengo un buen equipo ministerial, ¿verdad? Y yo consciente al llamado que Dios me dio a través de la iglesia, pues voy a servirle a la iglesia en mis funciones de anciano, en mis funciones de diácono, en mis funciones de maestro, en mis funciones de guardatemplo, de músico, de lo que sea, ¿no? Sí, fíjate que ahí hay hace poco, las esposas aquí en el presbiterio están, esposas de pastores, de alguna manera se han empezado a reunir y charlar para hablar sobre ministerios, ¿no? Sobre la forma en cómo ellas están participando dentro de la iglesia y cómo apoyarse mutuamente. Así es que hace una semana atrás, de pronto mi esposa me entrevista, ¿no? Dice, a ver, ¿qué es lo más importante del ministerio? Y coincidimos en la charla en lo más importante es el llamamiento. Si fuiste llamado, vas a trabajar en eso, te paguen o no te paguen. Uh-huh. Si te pagan será una bendición. Claro, y si no te pagan, posiblemente vas a estar limitado en el ejercicio de lo que haces, pero vas a seguirlo haciendo porque entiendes que Dios te llamó a ello. Por eso veo que ahí, de pronto me ha tocado escuchar y alguien decía que me disculpo si alguien se ofende, pero no me disculpo. Pero porque sí hay pastores que actúan como asalariados. Sí. Y ministros de música que actúan como asalariados y secretarias y guardatemplos que lo que hacen se han convertido en asalariados. Esa era la intervención que quería hacer ahorita, porque me parece que esto que señalas, que a veces el consistorio o la junta de diáconos llega a manejar este discurso de, bueno, para eso le pagamos y que lo haga él, me parece que en algunas ocasiones algunos pastores se han ganado eso. ¿Por qué? Porque actúan, como bien decía Paco, y yo he escuchado pastores decir cosas más o menos como estas. Hermanos, el día de mi descanso no estoy para nadie, ¿no? No me llamen, no sé si lo dicen en sarcasmo o en serio, y dicen, no se le ocurra a nadie morirse porque yo no voy a estar, nadie se enferme, nadie tenga accidentes, porque el día de mi descanso prácticamente sagrado no se toca. Yo no voy al templo, no hago nada, ¿no? Y genuinamente se apaga el celular, ¿no? Otros que, por ejemplo, tienen algunas especies de manías, voy a llamarlo así, en el que establecen muy claramente cuáles son sus funciones y que no van a hacer algo más. Uh-huh. Y eso me parece que da un malentendido. Es decir, yo creo que es válido que sí se respete de alguna forma el día de descanso del pastor, ¿no? Porque quieres a lo mejor dedicarlo a pendientes personales, quieres estar con tu esposa, con tus hijos, salir a comer. Uh-huh. Se entiende, pero también se entiende de que, oye, si un hermano está en una necesidad muy grande, pues yo no voy a pagarle el teléfono, rechazarle una llamada. Uh-huh. Y a veces a mí me da esa tentación cuando hay hermanos que me llaman y pastor, perdóneme por favor, porque sé que es su día de descanso, no debí molestarlo, pero me urge esto. Y hermano, no tiene por qué disculparse, ¿no? No hay ningún problema. O por ejemplo, pastores que dicen, yo cumplo aquí mis 8 horas, que así trabajan. Yo con mis 8 horas y después de mis 8 horas yo descanso. Entonces, esa clase de cosas ha hecho daño al ministerio, porque hay hermanos que verdaderamente actúan así como asalariados. Ahorita mencioné algo de los manías y, por ejemplo, me acordé que en una ocasión una hermana me dice, pastor, pues quisiera una consejería. Lo veo en el VIPS que está en tal calle, y, sí, yo acostumbro a tener las consejerías en la oficina y no pude evitar después preguntar, hermana, ¿por qué no mejor nos vemos en la oficina más tranquilo? No tenemos... pues es que el pastor anterior decía, si alguien quiere consejería, invíteme un café en el VIPS y ahí voy con todo gusto. No sé si lo hacía en broma, yo quiero pensar que sí, pero hay unos hermanos que no lo toman en broma, lo toman en serio, porque dicen, no, pues si el pastor quiere una consejería, pues es justo que le invite su café o su cena.
Y a veces eso a mí me deja un poquito triste o me deja un poquito confundido porque, hermana, no somos así, ¿no? O hermanos que... no debemos o ser no así. debemos ser así. O por ejemplo, me invitan a un funeral o dicen, pastor, ¿nos puede predicar en el funeral? Sí. Pastor, es que, perdóneme, ahorita no tengo para su ofrenda. Pero, hermana, ¿quién le dijo que me tenía que dar ofrenda? Entonces... eso es lo que a mí me causa esa sensación de incomodidad, lo que decía Paco, que hacemos una profesionalización en el sentido negativo del ministerio y entonces el consistorio empieza a actuar en consecuencia. Pues si el pastor dice que para eso se le paga, bueno, pues se le va a exigir con base a lo que se le llamó, ¿no? Y bueno, y eso pues se aplica al músico, se aplica al guardatemplo, se aplica pues, a cualquier persona que pueda percibir algo en la iglesia. Sí, por ejemplo, en el ministerio musical se da muchísimo. Se da muchísimo porque pues, hay personas que estudian años en una facultad, ¿verdad? En un conservatorio. Y en una ocasión yo recuerdo que a alguien le dije, oye, ¿puedes acompañarme con el coro? Y su respuesta fue, ¿y cuánto me vas a pagar? La verdad me dio coraje porque digo, yo jamás en mi boca ha salido una expresión así y que se me ocurre decirle, ¿no te bastó la sangre de Jesucristo en la cruz para pagar por lo que tú ahora sabes? Y hoy se indignó, ¿no? Y quiso voltearle y bueno. Pero bueno, la cuestión aquí es cuando, pues bueno, si yo tengo un buen trabajo, ¿verdad? Afuera, y me dan la oportunidad de poder servir en la iglesia, y del consistorio sale dar algo o planean dar algo, pues bienvenido, porque tampoco debemos caer en el otro extremo. Habemos hermanos que también a veces nos quieren, oye, pues te doy, no hermano, yo lo hago por amor, etcétera. Si te dan una ofrenda, recíbela. Si tú después quieres echarle en el alfolí, la echarás en el alfolí o se la da lo que tú quieras hacer. Pero yo creo que cuando una iglesia, una persona que se casa, a mí me ha tocado, ¿no? Me he tocado en muchas bodas y algunos me han dicho, oye, ¿cuánto nos vas a cobrar? Digo, no, ese va a ser mi regalo, ¿no? Ese va a ser mi regalo. Entonces, pues sí, yo les doy de eso de regalo, porque pues la verdad a veces no tiene uno para comprarles claro. las toallas él y ella, ¿no? Pero yo creo que uno debe de entender que cuando Dios te llama a ejercer ese ministerio, pues van a venir espinas y cardos en tu caminar y vas a tener de todo. Y el Señor te va a bendecir con abundancia y va a haber días que no va a haber una bendición. Es la verdad. O sea, hay gente que dice, el Señor te bendice en todo momento. Sí, el Señor te bendice en todo momento. Pero cuando tú no ves la bendición del tamaño de la última, pues ya no lo ves como bendición, ¿no? Entonces lo que yo en una ocasión comentaba, gracias a Dios, en la casa de mis hijos, de la mamá de mis hijos, pues tuvimos vehículo gracias a una hermana que nos bendijo. Tuvimos el complemento de la casa gracias a una hermana que nos bendijo. Un piano que llegó el día de mi cumpleaños gracias a otra hermana que nos bendijo. Entonces cuando tú ves esas bendiciones, no puedes ponerte en un plan de decir, no, y además ese es el pago de la iglesia, porque la hermana es la iglesia. Así es. ¿No? Entonces, no estaré en la nómina, pero esas bendiciones, pues, el piano ese, ¿no? Forman parte de cómo Dios provee. Entonces, si lo entendemos así, qué padre. Pero si también tú estás dedicado 100% a eso, pues también la iglesia debe comprender que en su nómina debe ingresar la persona que ministra lo que ministra, ¿no? Sí. Y está dedicada ahí al templo, y eso, pues yo creo que lo justo es eso. Ahora, yo a veces no sé cómo interpretar, y yo creo pues ahí ustedes pueden ayudar mucho,
a el famoso, bueno, no el famoso, sino el texto bíblico que normalmente ocupamos para justificar un sueldo que es el que el del obrero es digno de su salario. Y realmente a qué se refería, en qué contexto y todo esto, a lo mejor podría un poquito alguien de ustedes dos vislumbrar esto, porque a veces la interpretación, la forma de manipular los textos es muy fácil para muchos de nosotros, ¿no? Sí. Yo creo que hay cosas que tenemos que ubicar, muchas, tienen muchas aristas estos asuntos. Hablar de los ministerios, efectivamente, los contextos del Antiguo Testamento, por ejemplo, plantearían la idea de que la comunidad de alguna manera se hace cargo del sostén para que se pueda dedicar de tiempo completo o poder desarrollar de una manera amplia el ministerio. ¿Sí? Entonces, la idea de los diezmos, de Levíticos, tenían que ver justamente con eso, ¿no? Hacia el Nuevo Testamento de pronto está la figura del apóstol Pablo, donde no es que él quiera tener dos trabajos, no es que sea bivocacional, como en algunas ocasiones se plantea, sino él incluso dice explícitamente: decidí no ser carga para esta iglesia en particular, la iglesia de Corinto, pero hay otros apoyos que de otras comunidades de fe le respaldan para poder continuar. Filipos, por ejemplo. Exacto, Filipos. Entonces, de hecho, él da gracias a las iglesias, a la iglesia de Filipos precisamente, que le han enviado recursos, ¿no? Entonces, a veces la iglesia no nada más es la iglesia local, tenemos que pensar en la iglesia en un sentido mucho más amplio. He observado, y lo lamento, dos situaciones que de pronto están afectando incluso la vida de las mismas iglesias por estos dos asuntos que menciono. Uno, de pronto se privilegia, es cierto, el pastorado, y se privilegia cuando realmente los ministerios de la iglesia son muchos otros más. Y deberían. Y deberían de ser más. O sea, si solamente habláramos de los que escrituralmente se encuentran, tendríamos que pensar en evangelistas, en pastores, en maestros, ¿sí? En la época de Calvino, la idea de la educación era un asunto primordial de la iglesia y se convertía, si puedo decirlo así, casi en un ministerio ordenado. O sea, no tenía exactamente ese punto, pero sí tenían que pasar por exámenes y demás porque eran los maestros de la iglesia. Y no solamente en el nivel de la iglesia, sino que ese concepto lo llevan incluso para la Universidad de Ginebra. Entonces es mucho más amplio el concepto educativo que solamente lo que ocurre los domingos por la mañana. Se trata de formar gente. La música igual tenía esa peculiaridad, donde había presupuestos, si puedo decirlo así, para los que se encargaban de formar musicalmente a la comunidad. Por ejemplo, entre los ministerios que hoy en día siguen devalorados, por ejemplo, son las misioneras. Sí. O sea, muchas iglesias buscan una misionera para que atienda a los niños los domingos, pero no fueron formadas, o se supone que esa no es la formación que están recibiendo. No son maestras de preescolar. O incluso como secretarias. O incluso como secretarias, es cierto. Entonces, por el otro lado, así como de pronto algunos pastores de pronto podemos exagerar y decir, estas son mis prestaciones de ley que debo de tener y demás, así como está eso. También, por ejemplo, en algunos lugares, bueno, es que pastor, mire, no tenemos recursos y te contrato de medio tiempo, pero tú puedes dedicarte en la semana a otras cosas. La verdad es que no se percatan, pero muchas de las iglesias al hacer eso se perjudican a sí mismas, porque el pastor ya no tiene la necesidad o no tiene todo el tiempo que podría haber necesitado para preparar sermones, para preparar estudios. Es cierto, sí, por ejemplo, tuve un profesor muy, muy grande que me dio las primeras clases de liturgia, de homilética, y sí, dice, ustedes deben estar preparados para que cuando sea necesario, si tienen que suplir a alguien, tienen que tener la capacidad de hacerlo y tienen que tener la capacidad de improvisar un sermón en 10 minutos.
porque a veces es el que alguien no llegó y te toca. Sí, tienes que tener esa capacidad para hacerlo en 10 minutos. Pero eso no quiere decir que esa sea la tónica. O sea, debes dedicar tiempo a estudiar, a leer tu Biblia, a prepararte para que prediques, porque ese es el ministerio formal al que más te debes de dedicar, incluso más que la visitación. Porque la visitación es un trabajo que en las iglesias debería de ser compartido con ancianos y con diáconos, no solamente son los ancianos. Sí. Ahora, creo que también eso se puede aplicar a otros ministerios que quizá tradicionalmente no son los del catálogo, digamos, pero que a veces, dependiendo de la iglesia, el tamaño, el alcance, el deseo ministerial, pues se pueden proveer, ¿no? Por ejemplo, yo he visto o he escuchado de algunas iglesias que ya tienen, por ejemplo, a su propio administrador. Sí. Y que es pagado por la iglesia, es decir, no acuden a un despacho de contabilidad, sino tienen su propio contador que hace compras, que hace toda clase de trámites, por el tamaño de esa iglesia, y es una persona que es el administrador de la iglesia. No se necesita nombrar un tesorero de alguna forma, aunque sí lo hay, porque ese hermano sabe entradas, salidas, etcétera, ¿no? También me parece que si está devaluado el ministerio de las misioneras, también valdría la pena hacer mención de los pastores de jóvenes, porque no es un ministerio que se reconozca actualmente. Generalmente se piensa en el muchacho recién egresado del seminario, o en un hermano desocupado, o en el matrimonio que simpatiza con los jóvenes y atiende a los jóvenes, ¿no? Y en ocasiones no se le da una buena pauta, una buena compensación o algo hacia ese ministro, ¿no? No he visto iglesia, salvo una quizá que ahorita viene a mi mente, que verdaderamente tiene a una persona especializada, pagada, dirigida hacia los jóvenes. No tienes que preocuparte por nadie de la iglesia más que jóvenes. Hay algunos incluso pastores de misiones que también son llamados por la iglesia, en el que también lo mismo dice, mira, tú no tienes que preocuparte por la iglesia en el sentido de la comunidad que ya está bautizada, tu trabajo es con los no alcanzados, ¿no? Y eso permite que la iglesia crezca. Así es. Y pues mencionamos, ya dijimos algo de los músicos. Ahorita pues con la pandemia hay la necesidad de hermanos que estén al frente de las cámaras o detrás, mejor dicho, equipos multimedia, ministerios que tienen que ver con las redes sociales, que aun cuando no lo queramos reconocer, sí se necesita tiempo para subir fotos, poner subtítulos, subir videos, sí se necesita algo de tiempo, la edición y todo esto, ¿no? Entre muchos otros ministerios que yo creo pudieran funcionar para que la iglesia se vaya desarrollando, ¿no? Sí. Inclusive el ministerio infantil. Claro, es un ministerio que está también abandonado. Yo veo, cuando vemos en iglesias que no hay niños. Y los pocos que hay, pues ahí con su mamá, porque pues es que ¿para qué le va a dar clase a 2 o a 3? Claro. ¿No? Y no hay un proyecto, no hay un plan. Y entonces ahí vemos, ahí es donde podemos interpretar, ¿no? que esta iglesia tantos años le damos de vida, de existencia, porque no hay semillas infantiles, ¿no? Entonces, pero sí, yo creo que los ministerios tenemos que retomar muchas cuestiones que son necesarias, sí. No porque lo digamos nosotros, sino porque es la experiencia que hay en el campo nacional. Bien, entonces fíjense, hemos hablado de muchas aristas de los ministerios, muchas que tienen que ver con cuestiones donde nos limitamos en algunas áreas, donde las iglesias deberíamos de poder estar desarrollando ministerios más especializados y reconocer ese tipo de ministerios especializados, porque efectivamente no es el primero que aparezca le asignamos el cargo de anciano, de diácono, claro, o de maestra de niños, ¿no? No, realmente no debería de ser así. Pero no estamos trabajando en esa
formación de equipos ministeriales. Entonces, bueno, yo creo que hay más áreas en las que tenemos que seguir conversando y Claro, estoy de acuerdo. pues no sé cómo nos vamos a ubicar para la próxima semana en qué seguimos Pues conversando. creo que hay muchas cosas que no hemos tocado todavía de los ministerios con respecto a los dones de las personas que tienen que ser, porque Bien. creo que sí es importante que, como tú señalaste ahorita muy fugazmente, no colocar a quien se nos ocurra, como a veces sucede en las iglesias, con Sí. todo respeto lo digo, pentecostales, ¿no? Que el pastor pues dice, pues mi esposa puede hacerse cargo de la femenil, pero páguenle, y mi hijo puede hacerse cargo de la música, pero páguenle, y toda la familia pastoral está asalariada, pero a veces no se tienen los dones, ¿no? Creo que valdría la pena hablar de los dones Ok, y el ministerio. me parece bien. Ujú. Pues gracias, hermanos, gracias Sergio. No, gracias a ustedes por invitarme. Placer. Ahí nos vemos la próxima semana. Bueno, La próxima semana, Dios quiere, hermanos, Aquí estaremos, bendiciones. primero Dios. Bendiciones. hasta Gracias. pronto.